ya estamos de vuelta con el siguiente conferencista, siguiendo la agenda, por supuesto, de esta sesión, la cuarta sesión de la cuarta CICEMAP, hoy es el día 4-4, y precisamente tenemos al licenciado Ronald Antón de Ecuador, perdón, y que precisamente nos hablará sobre cómo estructurar una campaña electoral exitosa. Recordemos que Ecuador acaba de pasar por un proceso también electoral, y Ronald Antón, perdón, es un consultor político ecuatoriano especializado en comunicación estratégica, análisis de opinión y diseño de campañas orientadas principalmente a resultados. Su experiencia combina entre la lectura precisa de contextos sociopolíticos con la capacidad de generar mensajes claros, tácticos y, por supuesto, de alto impacto para líderes, organizaciones y equipos de gobierno. Bajo una visión moderna y metodológica, Ronan articula diferentes estrategias que integran una investigación narrativa y, por supuesto, una operación de forma presencial y digital para fortalecer posicionamientos públicos y la conexión con la ciudadanía. Estimado Ronald, bienvenido a esta CICEMAP. Es un gusto para mí tenerte en este espacio. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches desde acá de Ecuador. Un saludo también a todos nuestros hermanos latinoamericanos que están justamente en este Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Para mí es un gusto aportar con parte de la experiencia que he venido teniendo los últimos años como consultor político y también desde la academia. Así es, muchísimas gracias por el tiempo, Ronald. Este espacio es todo tuyo. Ya está tu diapositiva. Ok, bueno, para muchos de los que no conocen, pues Comunicación Política Ciudadana ha sido una firma consultora que ha venido trabajando en los últimos 15 años en Latinoamérica. Nosotros nos hemos desempeñado sobre todo en el tema de aterrizar la estrategia, sobre todo a las masas, y pues en los últimos años me he especializado más en cómo diseñar una campaña electoral y cómo estructurarla, porque son dos cosas totalmente distintas. El diseño de la campaña, que tiene que ver mucho desde la planificación, como un diagnóstico de ver las capacidades, de ver sobre todo las utilidades, las herramientas que la campaña puede proporcionar para poder armar, dar el primer paso de decir vamos a una contienda electoral. Y la segunda etapa, que es cómo estructurar la campaña, es decir, cómo optimizar los recursos que se han reunido, que se están teniendo para comenzar en una campaña. Son dos cosas totalmente distintas. Entiendo que a lo mejor varía la confusión cuando dice voy a diseñar y voy a estructurar. Cuando se diseña, se debe generar desde la planificación con un diagnóstico, pero en la estructura ya es ordenar, es decir, tener una metodología en el cual acompañe por lo general los procesos electorales. Y aquí es algo importante, si me ayudan a maximizar un poco más la diapositiva, por favor, por tema de pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la campaña electoral hay que entenderlo como un ecosistema complejo y dinámico. ¿Por qué? Porque cada vez que se generan fenómenos sociales, comienza a ponerse siempre un poco más complejo. Pero, por otro lado, porque ocurre una dinámica social en la que pues, las campañas electorales deben estar acorde a cómo se debe estar manejando. Y aquí hay tres elementos muy importantes que hay que tener al momento de nosotros poder Perdón, entender. Ronald. Si gustas para que Sí, tu pantalla personal se vea más amplia y puedas alcanzar a leer, dale dos sí, clics dentro de la miniatura de pantalla, digamos abajo de tu cámara de la presentación, sí, de lo donde estoy tengo, yo, sí lo tengo, ok, y ya se ve más grande. ya, ok. Entonces, como iba diciendo, es importante tomar en cuenta que cuando existe la dinámica, surge esa adaptación constante que cada campaña necesita tener. Hay que recordar que cada campaña tiene un desafío distinto. Por decir un ejemplo, yo puedo hacer mi propia campaña ahora, pero pasando 4 o 5 años después, la dinámica de tiempo va cambiando. Por lo tanto, el primer elemento para nosotros poder interpretar cómo nosotros podemos adaptarnos a esa complejidad es la adaptación constante. Es decir, cada campaña es única y por lo tanto, esa adaptación constante nos ayudará a entender todas las circunstancias que se puedan dar, sobre todo los cambios en el entorno político y social. ¿Por qué político?
porque es donde el candidato, donde los partidos políticos, donde gobierno y oposición siempre van a estar en esa constante dinámica de debate. Y en lo social, para poder entender las problemáticas que se generan y a veces ciertos fenómenos que se dan. De ahí un segundo elemento, lo que es la coordinación, que es un paso esencial, donde la armonización entre el trabajo que se genera de distintas aristas, territorio, mediático, el tema del mensaje, la planificación estratégica que tiene que tener el candidato a la hora de ejecutarlo. Porque una campaña, más allá de tener esa integración, es que debe tener esa fluidez para que la campaña sea tan dinámica y sea tan enganchante, sobre todo con los votantes, que eso es lo que se necesita. Ahora, aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver muchísimo con la estructura y los roles. Es decir, un diseño de organización de campaña que genera jerarquías, que genera tareas, que genera objetivos y que están bien definidos, sí es importante tomar en cuenta las responsabilidades que se generan al momento de construir un proceso electoral y sobre todo de que se cumplan los objetivos para también generar un éxito electoral. Ahora, existen tres niveles, sobre todo en muchas de las campañas que yo he venido manejando. Trato de generar más niveles, porque creo que estos tres niveles podrían jerarquizar, sobre todo, un trabajo más eficiente. Sobre todo porque cada campaña demanda un gasto, pero también demanda un capital social, que es la estructura, que es ese capital humano que a veces se necesita. Y a veces es importante que dentro de la estructuración de una campaña es necesario optimizar los recursos. En este caso, nivel territorial, que vendría a ser el corazón de la movilización, es decir, es donde se centra esa imagen, esa percepción, sobre todo ese contacto directo que existe entre los votantes y la campaña. Ojo, no solo con los candidatos, sino con la campaña, porque el primer factor de expectativa que comienzan con de los votantes hacia la campaña es que quiere ver cómo se están organizando, cómo están trabajando en territorio. Y a veces uno de los errores que ocurre, sobre todo cuando se está generando en territorio, es que suele ocurrir discordias, peleas entre los mismos integrantes del partido y que a veces que no concuerda con la organización, sobre todo que beneficia al candidato. Sobre todo hay que tomar en cuenta que el candidato es el factor principal para nosotros poder tomar en cuenta este tema. Entonces, vendría a ser el frente y el pulso de la ciudadanía cuando se siente esa campaña a nivel de territorio. El segundo nivel, que podría ser el nivel mediático, que es la voz de la campaña, yo siempre hago un énfasis en las campañas mediáticas, que es como tener un megáfono, y ese megáfono es lo que va a proyectar. ¿Qué es lo que va a proyectar? Entonces, el nivel mediático se encarga de la proyección de la imagen del candidato, de la difusión de los mensajes, sobre todo que esté direccionado a las audiencias. Pero es muy importante tomar en cuenta todos los medios, tanto tradicionales como digitales. La gestión de la reputación comienza a tener cuando el nivel mediático tiene un control que ayuda a permanecer, a que ayuda a mantener la imagen del candidato en su momento, y esto se incluye a veces desde el simple ejemplo de una imagen impecable desde la televisión hasta las redes sociales. Entonces, el nivel mediático, aunque no lo crean, es una de las etapas con mayor atención que en una campaña hay que ponerle. Yo siempre he dicho, hay un dicho que muchos lo han repetido, muchos pensadores lo han dicho, que lo que no se comunica no existe, pero también hay otra frase donde se dice que a veces en las campañas electorales ganan quienes menos errores tienen en materia de comunicación. Entonces, si bien es cierto, el nivel mediático es tan importante y esencial como el territorial, pero también necesitamos el nivel estratégico. Es decir, cuál es el cerebro de la campaña, qué es lo que vamos a manejar desde la operatividad para nosotros poder generar una estrategia que sea fundamentada no solo en el territorio, sino también en lo mediático. Es decir, que el nivel estratégico define la hoja estratégica
¿sí? Hacia dónde va el candidato. Es decir, la hoja de ruta donde se analizan con datos, con investigación y donde se torna una serie de tomas de decisiones que son tan elementales, que son tan cruciales al momento de poder generar esa ruta y sobre todo porque es considerado la columna vertebral de una campaña, sobre todo porque la estrategia en la que se centra es la que comunica y sobre todo porque la estrategia es la que debe generar el control tanto en el nivel territorial como en el nivel mediático. Entonces, cuando nosotros entendemos el por qué tan importante estructural, es decir, ordenar estos niveles que nos puede llevar a un complemento tan importante y entenderlo en diagrama, entenderlo desde la estructura general. ¿Quiénes ordenan esto? ¿Quiénes son los responsables en cada uno de estos niveles? Por ejemplo, si hablamos en el nivel territorial, estamos definiendo de que dentro de ese nivel debe existir un equipo, coordinadores de campos, equipos de territorio, que a veces los mismos militantes lo pueden hacer, los simpatizantes, pero que dentro de este equipo territorial se necesita tener una capacitación constante. Uno de los problemas que a veces en las campañas latinoamericanas, que yo he venido percibiendo, es que por falta de capacitación a su equipo territorial, a su equipo de avanzada, al equipo de operativo que solo genera una publicidad, no saben mapear, porque el equipo territorial, su principal insumo va a ser siempre el mapeo territorial. ¿Cómo nosotros mapeamos? ¿Cuál es el territorio hostil? ¿Cuál es el territorio que está de forma positiva para el candidato? ¿Dónde tenemos que fortalecer la comunicación? ¿Cuál es el recorrido que tenemos que hacer para ganar tiempo y espacio en una campaña? Entonces, dentro de la estructuración es necesario mantener un buen mapeo con un buen equipo territorial y sobre todo que esté capacitado para comenzar a marcar los territorios a favor y en contra del candidato y que bueno, si son negativos hay que comenzar a revertirlos y sobre todo ganar espacios en lo que es el transcurso del tiempo. De ahí viene el nivel mediático, como decía, que es la parte medular porque se genera todo el entorno de la comunicación y aquí deben haber equipos que son exclusivamente especializados para la prensa, para redes sociales, para publicidad, para comunicación. Aquí también ocurren errores de tipo de estructural y lo digo de tipo estructural porque a veces dentro del equipo de comunicación tratan de designar un todo para diferentes tareas, pero en realidad a veces tenemos que analizar la especialización de cada uno de los profesionales que están dentro del equipo mediático. Es decir, que debe haber varios equipos, equipos de prensa especializados solo para el ordenamiento y mantener la agenda del candidato en base a los intereses electorales. Debe haber un equipo de redes sociales que solo se dedique a redes sociales, porque el trabajo de redes sociales es permanente, es 24/7. Bueno, más bien tal vez el equipo de publicidad que es el que tratará de no estar tan activo, porque ellos ya van a tener un diseño, un molde, una cromática que ayuda a mantener, ¿sí? Acorde a esa coordinación. Pero sin duda alguna, todo recae en el equipo de comunicación, ese equipo central, que son los que van a determinar qué es lo que se va a comunicar, cómo se va a manejar la agenda, qué es lo que reiteradamente ellos tienen que comenzar a retroalimentar y sobre todo también analizar los diferentes canales y medios que van a comunicar. Yo siempre he dicho que las redes sociales deben estar funcionales hacia la campaña, no la campaña hacia las redes sociales. Y lamentablemente uno de los errores es que muchos equipos de comunicación tratan de guiarse a la tendencia, pero en realidad como campaña tenemos que ver cuál es la verdadera funcionalidad que las redes sociales van a estar a la campaña, pero sobre todo porque en el aspecto mediático hay que aterrizar todas esas actividades que el candidato hace, sobre todo a las redes sociales. Y ahí es donde viene también un equipo que es elemental, sobre todo
en la metodología del puerta a puerta, del boca a boca, que tiene que ver con el equipo estratégico, es decir, quién dirige la campaña, quién es la persona que comienza a promover la agenda, quién administra los recursos, porque es necesario tener un gerente o un director de campaña que pueda optimizar los recursos, sobre todo los recursos en cuanto a los insumos de comunicación, que dependerá de 35, 40, 60 días, tendrá que optimizar los recursos en base a ese tema. Y sobre todo la agenda, es decir, que el director tiene que ver cómo está el mapeo para poder con eso trabajar. Y ahí viene una etapa importante, es el trabajo conjunto que se hace con los coordinadores y también los asesores que son claves, sobre todo cuando arman el búnker o el war room, que tiene que ver el cuarto de guerra, para tratar no solo de monitorear, sino de revertir cualquier tipo de crisis que pueda tener en una campaña electoral. A veces, muchas de las decisiones, y creo que uno de los errores clásicos de las campañas, es que dejan o determinan que el candidato tome decisiones, cuando creo que ese se vendría a ser uno de los pecados capitales que permitan que el candidato tome decisiones por su propia campaña, cuando a veces eso puede tornar, digamos, desde el punto de vista, un error de estructura, ya que el candidato realmente debe dedicarse exclusivamente a ganar votos, a tener ese contacto que realmente se lo deba tener. Ahora, el candidato y el liderazgo, lo que sí realmente necesita el candidato es tener liderazgo y comunicación. Y el eje de la campaña como candidato vendría a ser el epicentro de la campaña. Yo entiendo que en algunas campañas han tratado de generar estrategias donde tratan de resaltar a los consultores o los asesores o al equipo, cuando realmente quien es, yo siempre he dicho, la estrellita del árbol de Navidad, por decirlo así, es el candidato. El candidato es donde se centra toda la campaña, ¿sí? Porque es la figura en la que encarna la propuesta política, en la que es la propuesta de campaña, en lo que va el mensaje que va a transmitir, debe estar ahí con el candidato, porque debe salir el candidato. Y claro, a quien se dirigen todos los esfuerzos, su liderazgo y capacidad es esencial, sobre todo para conectar el electorado, es determinado. Y a veces la preparación del candidato tiene que ser muy bueno porque debe generar esa conexión directa, donde debe mantener una línea de comunicación fluida, constante, donde el director de comunicación debe estar a la par viendo todo el liderazgo y la línea comunicacional que el candidato lleva. Recuerden, la campaña mediática lo único que hace es una acción multiplicadora de lo que el candidato habla en territorio, de lo que el candidato habla en los medios, de lo que el candidato genera en los diferentes encuentros. Pero sobre todo esta conexión directa porque es una pieza clave para asegurar la visión de la campaña y eso se traduzca sobre todo en acciones que sean coherentes y efectivas en todos los niveles, pero sobre todo basándose en el mensaje principal del candidato. El candidato debe resumir en su mensaje toda la propuesta de campaña, todos los niveles que se van dando y sobre todo porque realmente el mensaje debe ser el principal insumo para poder determinar el por qué deben votar por el candidato. Y ahí, claro, aquí hay también un elemento que va de la mano con el tema de liderazgo y comunicación del candidato, que es la gestión de la imagen. Es decir, cómo la imagen, el discurso, las apariciones del candidato son cuidadosamente direccionadas. Esto es como una orquesta, ¿sí? Y que el equipo debe generar opciones y sobre todo objetivos para que generar esa proyección que realmente dentro del mensaje debe manejárselo. Con consistencia, con persuasión, con esa credibilidad, esa fe que a veces los votantes quieran recibir del candidato. Miren, uno de los problemas también es que a veces los candidatos puedan tener una imagen impecable, por supuesto, pero a veces la falta de preparación en el mensaje, la dialéctica,
la falta de preparación en el media training, obstaculiza una campaña eficiente. Ojo, porque pueden haber unas campañas muy eficientes, muy ordenadas, hay muy buenos equipos profesionales, pero lamentablemente el candidato no resume o no proyecta la campaña eficiente que es, y a veces por la falta de preparación, que lamentablemente a veces se puede tornar, digamos, un poco molestosa. Y entiendo yo que a veces los equipos de comunicación están siempre constante presionando sobre todo a los candidatos en esa preparación. Y creo que la primera visión que debe vender el candidato es la preparación, sobre todo venderlo a su propio equipo, que realmente eso es lo que se necesita. ¿Por qué digo a su equipo? Porque ellos también son voceros, ellos van a transmitir la confianza, la fe, el proyecto del candidato y de la campaña, y que a veces realmente ellos son también parte importante por el cual a veces la gente comienza a seguir. A veces los candidatos no pueden estar en todas las agendas, ni en todos lados, hablando del punto de vista del tema de la agenda de territorio, pero sin embargo, la referencia que genera una campaña a veces puede generar una conciliación de fe, de que existe una campaña propositiva, de que es una campaña totalmente diferente a las campañas tradicionales. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, podemos tomar en cuenta que realmente la gestión de la imagen tiene que ir de la mano con esa conexión directa que tiene que ver que el candidato maneje ese liderazgo y esa comunicación. A veces nosotros podemos entender que los candidatos no se preparan de forma eficiente, pero sin duda alguna los equipos de apoyo tienen que generar ese tema. Y a veces, ¿cómo nosotros podemos analizar si el candidato tiene el perfil, tiene la preparación, tiene las variables numéricas para decir de que va a arrancar una campaña eficiente? Y aquí tiene que ver mucho el tema del búnker, el war room, es decir, el director de campaña y su equipo estratégico para definir y tomar las decisiones en base a lo que se va a establecer. Si dentro del búnker existe esa visión, esa dirección, ¿sí? Sobre todo para plantear de que el candidato está preparado y que la campaña está acorde a los mismos ritmos, yo creo que podría ir bien. Por lo tanto, el director de campaña es el estratega, digamos, principal para operar toda esa estructuración y generar en la mente, digamos, maestra detrás de la planificación y ejecución. Puede ser él o ella, debe estar encargado no solo de definir la visión general que debe establecerse en los objetivos de la campaña, sino que debe ser el director de la orquesta para que cumplan los objetivos a corto, mediano y largo plazo de lo que se da en la campaña. Entonces, hay que tener una visión, una proyección y una dirección para tener encaminada toda esa estructura. A veces muchos confunden el tema de dirigir una campaña con lo de administrar una campaña. Y a veces la gerencia política o la gerencia electoral dentro de una campaña es poco entendida desde la administración de los recursos. Pero a veces para poder gerenciar una campaña, para nosotros poder tener los insumos eficientes, tenemos que basarnos en un análisis, en una decisión. Y estos análisis que deben ser basados en datos, encuestas, evaluaciones que tienen que ver con el panorama político, que tienen que ver con el temperamento electoral, que tienen que ver con las reacciones ciudadanas en base a las problemáticas, que tienen que ver con ese humor político que a veces los ciudadanos no lo demuestran, pero que de una u otra manera, viendo los fenómenos sociales que a veces en las redes sociales o en los medios de comunicación pasa, porque toda esa información, ¿sí? Se la analiza para poder generar decisiones a veces críticas, ¿por qué no decir críticas? Y en base a esas decisiones críticas, en base a ese análisis, tratar de moldear una campaña y tener un rumbo que esté aplicado al tiempo real. Es decir, a veces los diagnósticos antes de una campaña son importantes porque nos ayuda a moldear, por decir un ejemplo,
el mensaje del candidato, las propuestas de la campaña, sus cromáticas, sus spots, cómo están direccionados, qué es lo que quiere generar la campaña. Y a veces la dinámica comunicacional es importante entenderla, que a veces no se ataca directamente al elector pidiendo el voto, pero sí a veces concientizando de una manera que desde el punto de vista neurocomunicacional pueda obedecer o pueda llamar el interés del candidato. Yo siempre he dicho, hay dos cosas que el candidato necesita tener. El primero, el nivel de conocimiento y el segundo, el nivel de aprobación, que a veces también en las datas, en las encuestas, surgen estos problemas de interpretación. Y voy a poner un ejemplo sencillo. No siempre un candidato que tiene pasado del 60% de nivel de conocimiento puede hacer que ese candidato pueda tener una campaña que lo haga ganador, que genere votos a favor de él. No siempre. Pero sin duda alguna, nosotros tenemos que tratar de ver desde el punto de vista cómo se generó el nivel de conocimiento, cuál es el tiempo como factor de haber generado el nivel de conocimiento, porque a veces hay personas que pueden tener el 90% del nivel de conocimiento para poder ser candidato, pero ahí viene el segundo filtro. Si son positivos o negativos, lo que es en tema de variables, si realmente él puede tener ese condicionante. Por decir un ejemplo, hay un candidato X que tiene el 80% de nivel de conocimiento, pero que de ese 80%, el 60% es negativo y el 20% positivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos estas variables, podemos entender que lo que se puede generar es una metodología para revertirlo desde la estrategia comunicacional y poder virar esos resultados, es decir, que puedan cambiar, que ese 60% que es negativo ahora sea positivo y a lo mejor se pueda reducir y se pueda aumentar el cambio positivo. Entonces, a veces es importante desde el diagnóstico tomar en cuenta esa evaluación y eso es lo que a veces para estructurar una campaña necesitamos ese tema. Y el tercer elemento es la supervisión y el control, es decir, que se encarga de monitorear el proceso de toda la gestión, que se encarga de generar el presupuesto, supervisar lo que es el calendario en cuanto a tema electoral, también evaluar con diagnósticos, evaluar el impacto de cada acción que se realice dentro de una campaña. Porque creo que uno de los temas que a veces, creo que en muchas campañas omiten es la valoración y la evaluación de las acciones si realmente están sirviendo. Voy a poner un ejemplo sencillo. He visto en campañas de territorio que ciertos candidatos comienzan a hacer mítines, comienzan a hacer reuniones por los barrios, pero que realmente, voy a poner un ejemplo, el candidato estuvo en un X barrio y ese barrio, esa colonia, que tiene aproximadamente 5.000 habitantes, ¿sí? A su evento le llegaron solo 200 personas. Entonces tenemos que ver la evaluación del por qué el candidato llega a un sector donde hay 5.000 habitantes, de los cuales solo existen 200 personas que asistieron. Entonces, eso nos da a entender que es tan importante la evaluación, ¿sí? De las actividades y los resultados que se puedan dar. A lo mejor se puede generar una estrategia totalmente distinta. Por decir un ejemplo, si eso no funcionó, se puede generar estas mini caravanas que pueden llamar la atención o generar algunas acciones que generen atracción al votante, pero no como votante. A veces puede resultar como ciudadanos y a veces necesariamente debemos nosotros pensar. Por lo tanto, es importante ver desde el análisis para tratar de nosotros evaluar y asegurar que la campaña sea un éxito rotundo. Y pues creo que en la estructuración estos diagnósticos no pueden pasar por alto. Yo creo que toda campaña necesita tener, sobre todo en los primeros 15, 20 días, que son necesarios dar esa evaluación para nosotros poder tomar una ruta, tomar decisiones
y ver si realmente vamos en un buen camino o no. Y lamentablemente a veces muchas de las campañas se ciegan tal vez por las analíticas de encuestas, a veces por las analíticas de las redes sociales, pero que de una u otra forma yo creo que cada campaña debe ser autoevaluada como tal. Es más, yo siempre he puesto ejemplos donde una vez terminada la campaña, pierde o gana el candidato, tienen que hacer una evaluación. ¿Por qué la evaluación? Porque la evaluación determinará por qué se ganó o por qué se perdió. Y lamentablemente muchas de las campañas no quieren desperdiciar o no quieren tal vez invertir del por qué ese diagnóstico, pero a veces realmente lo necesitamos. He visto candidatos en campañas electorales que han perdido justamente por el tema de que ganaron y no evaluaron el por qué fue de la victoria. Y este mismo candidato que ganó una alcaldía y va a la reelección no ha tenido el insumo, porque a veces las evaluaciones son tan importantes en factor mediático, en factor tiempo, en factor de territorio, a veces entender la idiosincrasia de los electores en un determinado tiempo a veces puede cambiar. Entonces, al comienzo de esta presentación les decía que tenemos que estar en constante actualización porque en el tema de las campañas electorales es tan complejo y es tan dinámico que no podemos quedarnos. Y creo que si no nos actualizamos en campañas electorales, sobre todo en territorio, nunca vamos a poder entender esa dinámica social que cada día va cambiando y nunca se va a detener. Entonces, eh, miren, ¿qué tan importante es la campaña de territorio como parte de una movilización? La coordinación, sobre todo en territorio, nos ayuda a entender esa dinámica del por qué existe la presencia del candidato en muchos hogares, en muchas casas, que el mensaje llegue y a veces tiene que ver mucho con el tema de las coordinaciones, organización en el terreno, es decir, coordinaciones con los líderes locales que a veces vendrían a ser el vínculo por el cual nosotros podamos tener, ¿sí?, ese voto a favor o tal vez esa resistencia para poder generar una movilización de voluntarios y a veces preparar el camino para generar a veces eventos sociales, eventos comunitarios, eventos que pueda generar el vínculo que el candidato deba tener. Activación de la base, es decir, que son los responsables de movilizar a los militantes, a los simpatizantes, que son acciones donde las personas van a tratar de generar ese acercamiento, sobre todo con el candidato, porque creo que una de las claves del éxito de una campaña es el puerta a puerta, la distribución del material, la participación de los mitines, que a veces puede generar mucho más apego que cualquier otra iniciativa que se pueda hacer en los sectores. Y sobre todo esa retroalimentación continua que deba mantenerse con el equipo. Yo siempre he dicho que los candidatos deben comenzar a tener esa retroalimentación en el territorio, no solo con su gente, sino con todos, sobre todo para identificar esa problemática. Yo creo que una de las claves de los candidatos es la escucha activa y permanente de los ciudadanos para poder generar la oportunidad de que el candidato pueda generar esa solución que a veces los votantes no la tienen. El equipo mediático, mensaje, presencia pública, donde tienen que haber tres cosas importantes. Diseño del mensaje, un equipo mediático que genere la arquitectura del mensaje para entregarle al candidato y poder generar ese insumo atractivo, ese insumo persuasivo. Claro, de eso va a ser adaptado a los tiempos y a las plataformas. La gestión de los medios, que es la relación que el equipo de comunicación como campaña necesita tener con los medios de comunicación y desarrollar una campaña amigable y tener ese vínculo, esa apertura que a veces los medios ponen un poco de resistencia, sobre todo a los candidatos. Genera una narrativa controlada y eficiente que los medios no puedan generar objeciones, que a veces es tan importante. Monitoreo y la reacción, que creo que eso es parte del equipo de comunicación digital,
que es una vigilia constante. Creo que es la percepción pública que existe sobre todo en las redes sociales y el ciclo de noticias, que a veces es fundamental identificar y responder rápidamente antes de generar una crisis como tal. Este es un diagrama de cómo el candidato está relacionado con sus equipos, ¿sí? El candidato siempre va a comenzar a trabajar con un equipo estratégico, va a comenzar a trabajar con un equipo mediático, porque la idea es que el candidato sepa cómo generar esa comunicación efectiva, sobre todo desde adentro. Es decir, ese vendría a ser el pegamento que une una campaña, establecer jerarquías claras y sobre todo asegurar ese flujo constante de información, que es tan crucial con los mensajes que a veces se necesita transmitir. Entonces, el candidato no tiene que estar en ninguna otra jerarquía, más bien al candidato deben facilitarle toda la información que es recurrente tenerlo. Ojo, esto que les estoy hablando tiene que ver muchísimo en factor de una administración, de una gerencia electoral. Aquí no estoy hablando de estrategia, no estoy hablando de insumos, de creatividad, sino hablando de la administración que se necesita tener, sobre todo en campañas. Miren, yo he visto campañas que tienen todos los insumos, pero a veces las campañas pierden por no tener organizado todos sus niveles. A veces es importante operar desde la integración de los niveles y a veces la victoria depende de una perfecta armonía entre el trabajo de territorio, la estrategia de medios, la planificación central que se realiza en una campaña, porque todos deben trabajar como engranes, ¿sí? Todos los engranajes deben funcionar en una sola sintonía, en un solo mensaje y sobre todo a un solo producto que es el candidato. Entonces, debemos tener claros los roles y sobre todo la comunicación fluida, asignar responsabilidades específicas, fomentar una comunicación abierta con los equipos, porque aquí el tema no es generar o elevar egos de los equipos, no. Aquí el producto final es el candidato y el candidato es el único por el cual todos deben trabajar de una forma sincronizada. ¿Sí? Sobre todo que en la movilización se ve el resultado efectivo y las respuestas rápidas que van a tener en la campaña cuando todos los equipos trabajen de forma armonizada, de forma eficiente, optimizando tiempo, optimizando recursos, porque realmente eso es lo que se necesita. Flexibilidad y adaptación a cualquier panorama político, sobre todo cuando es cambiante y eso pueda generar una crisis. Entonces, una campaña exitosa debe ser ágil, capaz de ajustar a las estrategias, las tácticas, a los tiempos, sobre todo para capitalizar oportunidades si en cierto caso se pueda generar una crisis. Yo siempre he dicho, de la crisis nace una oportunidad y a veces eso nos ayuda a nosotros cambiar. Y es importante verlo de esa manera. Organiza, comunica y moviliza para ganar. Creo que son claves que nos ayudan a nosotros a entender de que toda campaña es un proceso que tiene que ver con la organización de todos los insumos. El candidato cuando vea que tiene un equipo formado, que tiene un equipo organizado, que tiene un equipo que comunica y que moviliza, yo creo que el candidato solo debe dedicarse a conquistar los votos, a ganar los votos, que esa sería la misión principal. No sé si hay alguna pregunta. Con esto termino. Quiero agradecerles a José Luis y a todo el equipo de CICEMAC, pues para mí ha sido un honor estar con ustedes. Por temas de tiempo tengo también algunos otros compromisos el día de hoy, pero esto me ha ayudado también pues adaptarme a los medios, a los tiempos, y esto ha sido pues para mí un gusto de compartir parte de la experiencia que he venido manejando, sobre todo en estos últimos 15 años en las campañas electorales. Muchísimas gracias a ti, sí, por tu tiempo, estimado Ronald. Siempre es un gusto compartir, porque precisamente esta parte eh, de la forma estructural, cómo se estructura desde el interior una campaña, creo que es fundamental. Muchos siguen creyendo el día de hoy que es llegar y empezar no sé, a imprimir flyers y salir en radio, salir en medios hablando, diciendo tontería y media, pero todo tiene una cronología
todo tiene un acomodo precisamente de forma estratégica. Muchísimas gracias, Ronald. Quiero extenderte este reconocimiento que te haremos llegar más tarde a nombre de Crovas Comunicación de Alincop, a la cual también tú perteneces. De Hagamos Comunicación otorgan el presente reconocimiento al licenciado Ronald Antón tras haber participado como conferencista en la cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realiza del 8 al 12 de diciembre del 2025 a través de hagamoscomunicación.com. Lo firma el maestro Francesco Aycar, presidente de ANICOP, y lo firma tu servidor José Luis Cruz, director general de Crovas Comunicación. Te lo hacemos llegar más tarde, estimado Ronald. Un fuerte abrazo para ti hasta Ecuador. Para mí ha sido un gusto de corazón haber participado con ustedes y bueno, pues siempre a las órdenes y siempre me sumaré a estas iniciativas que a veces son tan importantes, sobre todo para formar a los futuros profesionales en la comunicación, no solo a los candidatos, porque a veces los candidatos no les gusta estar tal vez en estos procesos, pero sí a los futuros profesionales que a veces realmente necesitan ver tal vez la innovación de esta metodología que es tan importante, sobre todo porque las campañas es un proceso social que debe tener organización y que debe movilizar credibilidad. Así es, muchas gracias, Ronald. Fuerte abrazo y seguimos en contacto.